Hola a todos, a todas y a todes. El lenguaje inclusivo supuso una tremenda bofetada para algunos hispanohablantes que creíamos estar usando nuestra lengua correctamente. Las reivindicaciones de la lucha feminista han señalado también el lenguaje que utilizamos. Según esta propuesta, la universalidad del masculino es discriminatoria, ya que hablar de la historia del hombre como un plural que incluye a hombres y mujeres invisibiliza a la mujer del mismo modo que se le ha invisibilizado por los siglos de los siglos. Amén. Las identidades no binarias también tienen mucho que decir al respecto, ya que si no se pueden identificar con los pronombres ellos o ellas, reclaman que se les identifique como ellas, como personas. Pero, ¿es posible transformar la forma de hablar de millones de personas mediante reivindicaciones? ¿Debe la lengua adaptarse a los ritmos y cambios sociales más urgentes o siempre será un espejo de la identidad de la mayoría de sus hablantes? ¿El machismo está en el lenguaje o en la calle? ¿Tiene la RAE la última palabra? Dentro, Gameplays. Buenísimas tardes, queridísimos telespectadores de este programa que me da de comer a mí personalmente. Si yo te digo la frase Darío es un zorro de los negocios, ¿te suena igual que Inés es una zorra de los negocios? Yo diría que no. Eso se llama sexismo lingüístico y vamos a hablar de él y de otras muchas cosas. Ya sabéis, las palabras no son inocentes. Ponme el vídeo. El lenguaje inclusivo es la propuesta lingüística que busca eliminar el sexismo y el androcentrismo de nuestro idioma. Desde hace varios años es normal escuchar a nuestros políticos y políticas, portavoces y portavozas, dirigirse en sus discursos a los ciudadanos y ciudadanas. Todos y todas, compañeros y compañeras. Pero el lenguaje inclusivo también promueve el uso de términos neutros, como ciudadanes, que no cuentan con la aprobación de la Real Academia Española, ni de una gran parte de la población. ¿Dónde hay chicos y chicas, cómo te refieres? Nosotros, con un plural masculino. ¿Y ahí no ves nada de sexista en eso? No. Pero que se reivindican desde muchos sectores del feminismo y las identidades no binarias. No son ni hombres ni mujeres. Y para eso está el lenguaje inclusivo, para que ahora sí podamos ser todes nombrades. ¿Es el lenguaje inclusivo el futuro de nuestro idioma o se ha quedado en un residuo humorístico? Ustedes, ayer, todos los miembros y miembros del grupo parlamentario... Permítanme ustedes la broma. ¿El desdoblamiento va radicalmente en contra de la economía del lenguaje? Por lo tanto, el desdoblamiento, es decir, el nosotros y nosotras, no es útil ni necesario, simplemente es un entorpecimiento de la lengua. ¿Puede una lengua ser machista? El adjetivo fácil, una de las acepciones es dicho de una mujer, mujer que se presta fácilmente a tener relaciones sexuales. ¿O lo son sus hablantes? La lengua es un organismo vivo, ¿sabes?, que tiene que registrar las connotaciones que los hablantes le dan a las palabras a lo largo de la historia y que siguen vivas. El árabe clásico no tiene género, el turco no tiene género. ¿Usted cree que esas sociedades son más igualitarias? ¿Se puede cambiar a base de reivindicaciones políticas? No queramos proyectar sobre el lenguaje nuestras culpas, nuestros traumas y nuestras malas conciencias. ¿O solo es posible mediante la evolución natural del lenguaje? Si entendemos la realidad mediante la lengua... Para mí, en este sentido, no es el lenguaje el que discrimina o invisibiliza a la mujer, es la realidad la que lo hace. ¿Puede la lengua transformar la realidad? Se alertó del binomio abuelo-nieto, abuela-nieta, o abuelo-nieta y abuelo... Todas las combinaciones posibles. ¿Usted cuando escucha a un político decir nosotros y nosotras? Gilipollas, perdido. Espectacular, espectacular, pero porque también ya sabéis que depende mucho de los interlocutores, que nosotros, insisto, hacemos el lenguaje. Bueno, me han venido pues unos miembros y miembros a acompañar en la tarde de hoy, fantásticos. A mi izquierda, la grandísima, enorme, reina republicana, Valeria Ros. por favor. Guionista, cómica y bueno, pero también presentadora. Y actualmente pues está la lengua moderna en Zapeando, que el ritmo no pare. No pare, no. Que ritmo no... Ha venido, divertida. A divertirme, a un debate. O sea, nunca me habían llamado para un debate. Estoy emocionadísima. ¿Cómo te sientes? Me siento una diosa. Especial, ¿eh? Especial. Gracias, este momento. Ella es Sara Engra, es doctoranda en Sociolingüística por la Universidad de Alcalá. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal este receso, este momento de receso para tu doctorado? Bueno, pues la verdad es que es una tontería, pero se nota no trabajar un día. Es que los doctorandos estamos obsesionados por trabajar todo el rato. Es una enfermedad mental, la verdad. O sea, que vosotros el COVID os dio un poco lo mismo en el sentido de los hábitos.
Sí, no. O sea, nos vino bien en teoría porque técnicamente tienes más tiempo, pero fatal porque luego la cabeza te la deja loca. Entonces, total. Regular, la verdad. Bueno, en nuestro Zoom, a nuestro ya queridísimo repetidor, Juan Soto Ibars. Él es escritor y columnista. Y bueno, pues acaba de ser papá. ¿Esto se puede decir o no? Bueno, ya lo he dicho. Ya sí lo he dicho. Sí, se puede decir. Bueno, pues de hecho, así se explican las ojeras, que si no la gente pensará que soy yonki. No, soy padre. Bueno, también se puede ser padre y yonki. O sea, es verdad. Creo que no es incompatible. Antonio Martín. ¿Qué tal? Al loro, también repetidor de nuestro amadísimo Gameplays. Él dirige desde hace ya 23 años, ni uno más ni uno menos, el Centro de Formación de Profesionales de la Edición y el Lenguaje, Cálamo y Cran. O Cálamo Ancran. Icran mejor. Icran. También forma parte del colectivo Palabras Mayores. Bueno, todas estas cosas en claro. Y bueno, pues es como un pro de la lingüística. Genial. Muy bien. ¿Eres o no? Yo soy, hombre, sí, si no me voy ahora mismo, claro, si no estoy aquí, claro. Se va. No, pues bienvenido Antonio otra vez. Muchas gracias, Inés. Y por último, no por ello menos importante, Mar Capilla, filóloga hispánica. Su TFG trató sobre el sexismo lingüístico y su TFM sobre el género gramatical en otras lenguas, lo que estaban hablando precisamente en el vídeo. Yo, pues bueno, voy a empezar por ti mismamente, hablando del sexismo en esta cuestión del lenguaje. ¿Es el lenguaje sexista o es sexista el uso que hacemos de él? Es el uso que hacemos del lenguaje lo que es sexista. O sea, para nada la lengua en sí misma es sexista. Es decir, el hecho de que nosotros utilicemos zorro o zorra con una connotación negativa es el hablante el que lo hace, no es el lenguaje en sí mismo. O sea, para mí no hay ningún atisbo de sexismo en ninguna lengua. Los micromachismos dentro del lenguaje, como lo que acaban de exponer, ¿no? Coñazo o cojonudo. Sí. Eso sería un micromachismo, ¿no? Decir coñazo. Sí, pero eso está por todos lados. Es que el sexismo está permanentemente. Hay micromachismos, hay machismos claros, pero fundamentalmente, como decía Mar, es por el uso que se está haciendo, por la tradición que llevamos. Y afortunadamente eso se está puliendo y cada vez más se está suprimiendo. Y de hecho, dentro del lenguaje inclusivo hay unas cuantas maneras de ir puliendo todo esto. Y más que aceptadas, ¿no? Que parece que hay mucho cachondeo con el lenguaje inclusivo, pero es que ha habido cambios muy acertados. Ahora discutiremos lo de los morfemas y tal, pero... ¿Crees, Sara, que se puede hacer como cambios desde las instituciones en este sentido? ¿Cambios desde las instituciones? Bueno, creo que sí. Desde luego, si la RAE dice que algo tiene que ser así, seguramente muchos hablantes, por la influencia que tiene la RAE, vayan en esta dirección. Pero normalmente el cambio lingüístico ocurre más primero en la sociedad y luego ya la RAE piensa que sí o que no. Claro. Y muchas veces que no, porque nos metemos con la RAE por carca, a veces con razón, pero también es verdad que tiene que seleccionar un poco qué puede entrar y qué no. Claro, si no, la lengua cambiaría quizá demasiado rápido. Entonces puede que tengan razón ahí. O sea, que sí a la RAE estás diciendo. Quizá a la RAE, pero yo muchas veces no a la RAE. Es que la RAE ya está como que se ríen un poco de la RAE, no entiendo. Sí, o sea, se ríen bastante de la RAE y yo creo que en algunos sentidos con razón. Quiero decir, allá en 2005 creo que fue, la RAE no estaba a favor de que la palabra matrimonio pudiera designar a matrimonios homosexuales, porque claro, matrimonio era solo entre un hombre y una mujer. Entonces, ahora mismo, claro, la RAE está a favor, vemos que se utiliza matrimonio sin ninguna clase de problema y vemos que entonces pues la RAE a veces se equivoca y a veces tiene razón, claro. Pero a la RAE se le hace caso un poquito, ¿no? A veces, claro, eso es. Por Dios, que pongáis tilde en las mayúsculas, ¿no? Y le dice la RAE, porque lo diga la RAE, no, es que es el sentido común. Ahí la RAE ¿no? tiene razón, la verdad. Claro, es que hay cosas... ¿A ti te gusta poner tildes en las mayúsculas? Yo siempre, vamos. ¿Sí? Sí. Vale, para que se vea más, cuanto más grande mejor. De todas formas, yo creo que el community manager de la RAE lo está petando mucho, no sé si le seguís. ¿Y el de KFC? ¿Ah, sí? Ah, sí, no sigo, perdona. El de la RAE, y creo que está ayudando mucho a eso, pero yo no me gusta la RAE. No te gusta, pero claro, como él responde y cada vez que le mencionan dice, perdona, aquí estoy, me llegan los mensajes... y aparte que es una persona, no sé si es hombre o mujer, pero ¿qué más da? ¿No? Ah, pues vamos a dejarlo en misterio. Es un perfil, ahí no importa tanto. Pero sí que es verdad que cada día te dice una cosita nueva del lenguaje, en eso estoy a favor. Luego que sean en plan pollas viejas los de la RAE, eso ya es otra cosa. Sí, la verdad es que pueden serlo, pero es verdad que el community manager de la RAE se pega un curro con las dudas lingüísticas. ¿Verdad? Eso hay que valorarlo. reconocerlo, la verdad. La labor de un community
no está nada valorado. No. 24/7 currando, ¿eh? Y cobran fatal. Sí, sí. Bueno, pues reivindicamos también el trabajo de los community, que se lo digan a los nuestros. Soto, yo quería preguntarte una cosa. ¿Tú crees que esto que estamos hablando es una cuestión de... O sea, son problemitas del primer mundo? ¿O realmente esto tiene un calado de fondo estructural, patriarcal, chungo? Depende de qué cosa. Lo de los community managers es un problemita del primer mundo, eso desde luego. Lo del machismo no, es un problema... Pero yo creo que... Es que en el lenguaje inclusivo, y se ha visto en la presentación, se mezclan cosas que no tienen nada que ver. Es que nos gusta hacer eso mucho. ¿Cómo? Que nos gusta hacer eso mucho, como en Sálvame. Vale. Para confundir a la población. Pues claro, es que por una parte está el motor de la lengua, que lo que hace que se mueva de un hablante a otro y que se descodifique, que es la gramática, ¿no? Que no tenemos ni que pensarla. Y ahí es donde están lo de los desdoblamientos de género, todas estas cosas de los morfemas, etcétera, ¿no? Y yo creo que ahí fracasa el lenguaje inclusivo. Luego, otra cosa es el léxico y la semántica, el significado de las palabras. Ahí se pueden hacer muchos estudios interesantes, pero yo estoy de acuerdo con lo que decíais de que no es tanto... O sea, no se puede cambiar la sociedad intentando obligar que la gente cambie su forma de hablar, sino que la sociedad cambia su mentalidad y cambia la forma de hablar. Y un ejemplo es coche. Coche es una palabra que designa, en principio, el coche tirado por caballos. Y ahora es el coche mecánico tirado por caballos de potencia. Son las mismas palabras, pero nuestro cambio en la mentalidad ha hecho que cambien el contenido de esas palabras y lo que todos entendemos. Así que yo creo que esa es la dirección. Juan, tú, por ejemplo, dices, esto es un coñazo. Yo sí, claro. Y también digo, esto es cojonudo. Y sé que esto viene del pozo machista que hay en la sociedad. Pero claro, son palabras... Sin embargo, con esto de las palabras sí que hay algunas que dejamos de usar. Por ejemplo, subnormal era un eufemismo para idiota, un eufemismo médico que se usaba cuando idiota ya se había convertido en un insulto para designar a las personas con discapacidad intelectual. Durante muchos años, desde los años 70 creo que se utilizaba subnormal para designar a estas personas, no como insulto. La gente empezó a usarlo como insulto y hubo que huir hacia adelante, pasaron por retrasado mental, que también se convirtió en un insulto, y ahora estamos en discapacitado. O sea que sí que creo que hay palabras que vamos quitándonos de encima, sea porque nos resultan machistas o porque nos parecen insultantes, pero creo que, como decís, son los propios hablantes los que van haciendo que el lenguaje se mueva. Valeria, ¿tú qué opinas de la palabra coñazo? A mí me parece estupenda. Sí. Sí, es que yo, o sea, creo un poco... ¿Cómo se llama este chico? Juan. Juan, perdona. Creo como Juan, o sea, al final yo creo que es verdad que se va modificando el lenguaje a medida de que la sociedad va cambiando, pero que tenemos todavía pues cositas del machismo que están ahí y que se van modificando. Una cosa es la palabra en sí, que es complicado mentalmente decir, ay, no voy a decir coñazo porque entonces esto es machista, entonces esto es un coñazo, ¿sabes lo que te quiero decir? A pensar en esto. Entonces, lo que creo que es mejor es que la sociedad vaya cambiando, y creo que está haciéndolo, y el lenguaje siempre está en movimiento. Entonces, va a ir cambiando este lenguaje, dependiendo de nuestra mentalidad, lo que cambie nuestra mentalidad. ¿Y estáis de acuerdo todos con esto que acaba de decir Valeria? Yo creo que es una cuestión de actitud. Si hay un grupo que se siente afectado, que le molesta... Es que hoy en día se siente afectado todos los grupos. A la mínima. Claro, a la mínima. Entonces, claro, dices, cuidado. Pero, hombre, cuando llega un grupo, dice, hombre, pues no llaméis ni subnormales ni tal. Y ahora ya se llaman diversidad funcional. También dice que lo hemos vuelto a cambiar. Dice, bueno, pues cambiadlo. Es como si pues en su momento eso los de marketing dicen, queremos que nos llaméis mercadotecnia. Pues si queréis lo hacemos. Pero me preocupa más determinadas personas que a lo mejor los de mercadotecnia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que depende un poco de la sensación de la ciudadanía. Mar, ¿y tú qué? Con eso... Sí, perdona. No, dale, Juan, ¿qué pasa? Que te No, es muy breve, que con eso de diverso, que es verdad que ahora se dice diverso, unos primos míos que son pequeñitos y que se han criado con esa palabra, los pillé diciendo que uno que no les cae muy bien de la escuela era un diverso. Y lo usaron ya como insulto. O sea, que es la palabra que designa a la gente menos lista que tú, siempre la vas a usar como insulto. Y los hablantes se dan cuenta de cuál es la palabra. O sea, que no hay que hacer ningún esfuerzo, entonces, para evitar según qué palabras, ¿creéis? Es un poco estéril. A ver, yo creo que se pueden evitar ciertos usos en el lenguaje. Pero es verdad que yo, en estos últimos años, lo que me he encontrado también haciendo estos estudios es que es curioso, pero la mayoría de personas que utilizamos términos como coñazo o esto es la polla para referirnos a algo bueno, somos las mujeres. Entonces, esto
quiero lanzar un mensaje de reivindicativo de si queremos más igualdad, a lo mejor nosotras también deberíamos de empezar a cambiar el lenguaje que nos afecta. Es decir, que de alguna manera nos da cierta connotación negativa a nosotras. Entonces, yo voy a seguir utilizándolo porque a mí no me molesta ni me ofende, pero soy realista y sé que al final está, pues eso, condicionado a una connotación negativa, pero... Hombre, pero ¿no crees muy que complicado. más que centrarnos las mujeres en cambiar el lenguaje deberíamos hacer lo que nos da la gana y ya está? No, yo me refiero a las mujeres en este caso que a lo mejor reivindican eso cuando hablan del lenguaje inclusivo, cuando hablan de sexismo lingüístico. Al final están planteando que se eliminen ciertas connotaciones de las palabras, pero esas mismas personas... en otro ámbito, a lo mejor a una amiga suya en un fin de semana dicen, joder, qué coñazo. Es que eso me parece una incongruencia impresionante. Por eso te digo, y yo lo he presenciado. Y que a lo mejor hay hombres que también lo hacen. Sí, claro, hombres y mujeres, pero a mí me llama más la atención, claro, yo como mujer, pues me llama más la atención pues eso, que una mujer lo diga, claro. También creo que la palabra coñazo no la procesamos igual de ofensiva que otros términos como zorra o puta, que yo... me parece que esos quizás son más marcados y las mujeres quizá evitamos decirlos porque tienen quizá una connotación de machismo más evidente que coñazo, porque si yo también digo coñazo, me da igual si alguna vez alguien se ofende, pues no lo diré delante de esa persona y ya está, no me cuesta trabajo, de verdad. Pero creo que precisamente con la palabra coñazo quizá no es el mejor ejemplo de todo esto. Claro, o sea que todo el rato estamos volviendo a lo mismo y es que depende como mucho del interlocutor. O sea que si alguien lo hace sin intención de herir, ¿no?, por así decir, pues claro, eso es otro rollo. Yo quería preguntaros, ¿qué pensáis tú, Sara, por ejemplo, del masculino como universal? Bueno, es una pregunta un poco compleja. Sí, lo pienso yo también. Venga, al indoeuropeo, vamos. El indoeuropeo. Dale. A ver, yo creo que el origen de que el masculino sea el universal, el término no marcado, lo que decimos cuando nos queremos referir a algo todos, en general, ¿sí? Sí, evidentemente, me da la impresión de que esto es un origen machista, desde luego. ¿Por qué es el masculino? ¿Por qué no es el femenino? Es que no era el masculino, era el genérico. Genérico. Claro, el genérico, claro, no era el masculino. Lo que pasa es que cuando ya dividieron los géneros, metieron la vocal A para designar a las mujeres y el genérico se quedó, el masculino se quedó con el genérico. Pero que no estaba originado como una idea machista. Hombre, no creo que nadie se levantara ese día allá en el mundo europeo y pensase, venga, vamos a ser súper machistas aquí. Pero... Simplemente lo eran. Claro, claro. Ya habían aprobado la elección, ya lo eran todos. Claro, pero... Vamos, pero quiero decir, a mí la impresión que me da es que haya una forma no marcada y que sea la masculina, que al hacer referencia, por ejemplo, a los derechos del hombre, en vez de los derechos humanos, toda esta clase de cosas, que el hombre sea siempre el universal, me da la impresión de que eso sí podría tener un origen machista. Quiero decir, no lo puedo decir a ciencia cierta, yo, en fin, no estaba allí cuando todas estas palabras se originaron, ¿no? Pero, claro, sí me llama la atención porque... Esto de los derechos del hombre también pasa en otras lenguas como el inglés. ¿Por qué es siempre el hombre lo genérico, ¿no? ¿Por qué nunca es la mujer? Pero es distinto el hombre del masculino de la gramática. Que estamos otra vez mezclando gramática con semántica. Es verdad que los derechos del hombre sí que nos dan información sobre la sociedad en la que se crearon, que no estaba incluyendo a las mujeres en aquel momento, y de hecho ya en filosofía apenas se usa hombre, se usa ser humano, claro, etc. Claro. Y es comprensible. Pero lo del masculino genérico no va por ahí. Yo lo que he leído, y seguro que tú sabes más que yo de esto y a lo mejor me lo puedes corregir, pero no, una hipótesis bastante aceptada de lo del indoeuropeo, que es de donde vienen nuestras lenguas, es que en un momento dado necesitan partir el idioma en masculino y femenino porque hay un valor añadido en lo femenino en aquel momento, porque es una sociedad agraria en la que si yo tengo 3 toros, tengo menos que si yo tengo un toro y una vaca. Entonces, si la palabra es la misma para 3 y para 2, no se entiende por qué tengo más riqueza, digamos, teniendo un macho y una hembra. Y yo lo que he leído es que en ese momento es cuando empieza a introducirse el femenino para resaltar, a veces, que sobre todo en el ámbito de la ganadería, uno tiene más cuando tiene también una hembra, porque le permite reproducir la explotación. ¿Y en el contexto actual, Antonio? Masculino como general en el contexto actual. Como ya no estamos en el indoeuropeo y somos herencia de latín, francés y demás, teníamos unas palabras unas terminaciones para designar cosas, lo inanimado y lo animado. Y dentro de lo animado, las seres, teníamos masculino y femenino. Dio la casualidad precisamente
que el masculino al final tuvo el mismo morfema que el inanimado. Entonces, por eso, las cosas así en general acabó siendo el masculino. Ahora, estamos inmersos en esa tradición. Tú llegas al mundo y empiezas a hablar eso y te adaptas. Y es lo que tenemos. Sería interesante también pues, hablar, y hay estudios, ¿no?, sobre si las mujeres se sienten o no representadas cuando utilizan el masculino genérico. Si solamente se utiliza masculino genérico todo el rato, dices, oye, perdona, a lo mejor se está haciendo una exclusión. Claro. O sea, hay momentos... Claro, y luego después también, aparte de eso, por ejemplo, la designación de ciertas profesiones que son médicos y enfermeras. Y ahora hay una crítica muy fuerte, que es que a raíz de todo el tema de un apoyo a nuestros sanitarios, ahora ya es el colegio de enfermeros, y ahora son médicos y enfermeros. Entonces, claro, dicen, joder... Claro. Dentro de toda esta movida, ¿no? Ni siquiera lo que habíamos reivindicado como nuestro históricamente, que podía ser la profesión de enfermera, o sea, que había un sector de enfermeras que estaban como muy contentas con esta asignación, ahora ya es también de enfermeros, médicos y enfermeros. Oye, ¿no? Claro, es que lo que nos vamos a encontrar todo el rato es un problema porque necesitamos un género. O sea, en nuestro idioma necesitamos un género, porque es un morfema que nos indica si algo pertenece a algo que hemos asociado a masculino o femenino, porque la mecánica que llevamos es que nos pide masculino o femenino para que todo concuerde. Y si claro, no, con el artículo, con el adjetivo y estas vainas. Claro, mira, es que hay una lengua africana, por ejemplo, que tiene un morfema para saber si una cosa pincha o no pincha. O sea, ¿es agudo o no? ¿En serio? Sí, porque eso es importante. O sea, si tú vas por mitad de la selva y dices, eso es utu, no sé qué es, o es ato, dice, no es utu. Cuidado, no toques, ¿no? Entonces, las cosas son importantes si pinchan o no pinchan. Por eso tiene esa marca. Para nosotros, ¿qué importancia tiene? Pues tenía su relevancia. Ahora podemos decir, no, nada tiene género. Va a cambiar el lenguaje. No podemos. Sí, eso desde una perspectiva racionalista, pues está muy bien pensado, hacer un idioma nuevo, pero es que nadie está por hacer un idioma nuevo. O sea, yo creo que estamos con lo que estamos y hay que cambiarlo en la medida que podamos. Y en primer lugar, os comentamos, sabemos que para vosotros es muy importante el lenguaje inclusivo. Aprovechamos para pediros disculpas si en algún momento nos lo saltamos y aprovechamos para hacer ya la primera pregunta. ¿Por qué es tan esencial ese lenguaje, esos pronombres, esa forma de dirigiros a vosotros, vosotras, vosotres? Sí, al segundo tiempo sí, el míster ha hecho cambio para que la squadra tuviera più avanti, ¿no? Más veloce, intentar de cambiar el resultado. Y en ese contexto, ¿qué sientes cuando se dirigen a ti de forma exclusiva? Estoy molto contento por toda la ciudad, es una fiesta y bueno, esto a la squadra también nos va a dar confianza para las próximas partidas. Y bueno. Muchas gracias por haber atendido a la llamada del canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Vale, volvemos aquí con la movida. Bueno, ¿y el momento lenguaje inclusivo? ¿Qué opinas de...? Mira, yo por ejemplo veo mis colegas argentinos en la comedia allí, cuando vi que todo el mundo habla con la E, y es que se les ha metido súper dentro, entonces es que no piensan de otra forma, y me parece espectacular, pero creo que aquí no estamos en ese momento. No. O sea, me parece súper guay, yo cuando llego digo, mira, al final... te haces a ellos, ¿sabes? Me parece hasta bonito. Pero aquí ahora no me obligues a hablar con la E, porque bastante tengo con sobrevivir como para ahora también meterme con la E cuando hablo con alguien. Estoy liada yo con el usted y con el tú, ¿sabes? Entonces, para mí el lenguaje inclusivo, esto tiene tanto que ver con la autoestima, o sea, con cómo una persona, o sea, yo creo, esto es algo que pienso yo, pero que al final, que te importe tanto lo que piensen los demás de ti, es el lenguaje inclusivo. O sea, olvídate, hijo, vive la vida. Todos. Claro, pero lo que se refiere es si hay alguien que quiere ser nombrado con el E, porque ya, pero se siente... yo lo que quiero decir es, tú ya eres parte del sistema, tú ya eres parte del mundo, ya eres persona. Si no te lo crees tú, no se lo va a creer nadie. ¿Sabes lo que quiero decir? No hace falta que estemos tratándote como al señorito quiere que le tratemos porque sentirse parte de esto. Eres una mierda más. No, una mierda más no, sí, un poco sí. Somos todos una mierda.
Pero claro, nadie, o sea, yo entiendo que, pero no lo vivo porque al final yo soy, soy una zorra, ¿te imaginas? Una puta zorra. Lo que quiero decir es que soy una privilegiada, porque no he tenido... Una puta zorra privilegiada. Una puta zorra blanca y además muy guarrona. Pero aún así creo que hay gente que lo ha pasado muy mal con el tema de las etiquetas. Yo entiendo ahí, pero al final lo que hay que hacer es que se eduquen en la autoestima a ellos. Entonces el lenguaje, en el lenguaje inclusivo yo no estoy a favor. No estoy a favor. ¿Alguien a favor del lenguaje inclusivo? Sí, yo. Valeria. Te puedo pegar, ¿eh? No, nos peleamos. No, Valeria, con muchísimo respeto. Bueno, el lenguaje inclusivo yo creo que se puede matizar mucho, hay muchas maneras de hacerlo, pero sí que creo que si una persona te pide que necesita ser tratada con la E, pues es lo mínimo. O sea, yo entiendo que a ti también te gusta que te traten en femenino y que si yo ahora te llamo Valerio, pues igual no te mola. Hombre, me haría esta gracia, pero no me lo tomaría fatal. Lo que pasa es que solo te llamaría yo Valerio y luego el resto de tu vida es igual, pero si todo el mundo en la vida te dice Valerio, 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 eres muy guapo, eres esto, no sé qué. Hombre, pues diría, pues igual creen que soy un hombre. Claro, pero lo que te quiero decir es, o sea, es que estamos a la mínima, de verdad. O sea, yo creo que hay problemas muchísimo más graves que esto. Pero a lo mejor para esas personas son problemas importantes porque es tu propia identidad, es cómo ¿Tu propia identidad es que te llamen con una E? No, pero es que forma parte de una Para mí mi género es una parte importante de mi identidad. Quiero decir, a ver, quizá no la más importante, tengo muchas cosas ocurriendo en mi vida, ¿no? Pero... No, yo creo que lo de la identidad también, o sea, basado únicamente en el género, género o no género, cisgénero, etcétera, no. Parece que nos estamos centrando únicamente en la cuestión de género. Dices, no sé, yo no sé si me identifico como macho, blanco, pues no lo sé. A lo mejor cuando te defines, pues no sé. Cualquier gente dice, ¿tú cómo te defines? Puedes decir, pues yo me dedico a la filología y tal. Y dice, no, yo soy español. Pues me alegro por ti, pero ¿qué es eso? ¿No? Entonces, es que yo soy gay, yo soy cisgénero, yo soy tal. Hay tanta etiqueta ahora, de verdad. Yo lo veo pobre, ¿no? O sea, diciendo, ¿qué más? ¿No? O sea, claro, lo que pasa es que... Se rellena la lista de cosas, ¿no? En las definiciones que has hecho, has dicho, yo soy español, española, pero eso ya tiene una marca de género. Quieras que no, es que tu género permea todo. Desde luego no es lo único que está pasando en tu vida. Yo soy mamífero. O sea, claro, pero ya no eres mamífera como tal en la seguridad eres social. Un lagarto, no, soy mamífero. Claro. Ya, para que te hagas entonces, una idea. que yo de verdad que luego el lenguaje inclusivo hay un montón de matices, se puede usar o no usar, pero si una persona pide eso, yo sí que creo que hay que tratarla con su pronombre. De todas formas, yo creo que hay... pronombre, pero ¿por qué es con su pronombre? Hay que tratarla con su nombre. Si una persona se llamaba Carlos y luego se llama Cristina, yo la voy a llamar Cristina. Me parecería un insulto y un desprecio y todo eso llamarla Carlos, seguir llamándola Carlos porque a mí me da la gana y porque... Claro, ¿no? Eso sí que me parecía... Pero el pronombre, es que el pronombre a veces es hasta cuando te refieres a esa persona. Claro, sin que esté delante. Pero es si que tienes... yo he visto gente ofendidísima en Twitter porque alguien se refería a alguien trans sin el pronombre, en vez de decir ella, decía él o ella. Y se referían al pronombre en el que se había quedado, digamos. O sea que yo creo que esto que llaman lenguaje inclusivo en realidad es justo lo contrario. Y sobre todo en este asunto del todes y tal. Es un lenguaje exclusivo. Es un lenguaje que cierta comunidad adopta para mostrarse como la comunidad más avanzada de la sociedad e ir dando lecciones morales al resto. Entonces, ahí es donde yo creo que hay que poner también a veces el foco en que inclusivo pinta ser, inclusivo se llama, pero en realidad es exclusivísimo. Total. Que se ha ido de las manos. Sí, yo quería decir dos cosas. Una, que creo que se está confundiendo bastante género y sexo. O sea, no es lo mismo y creo que la población realmente no sabemos... A veces hablamos de género cuando queremos decir sexo y creo que eso es un matiz muy importante porque hay mucha confusión acerca de estos dos términos. Y luego lo que decía un poco él, yo creo que de alguna manera la gente que quiere que la traten con un determinado pronombre me están excluyendo a mí, entonces no tiene mucha coherencia. Si tú lo que quieres es incluir a todo el mundo, no puedes hacer un pronombre exclusivamente para ti que me excluya a mí, porque... de alguna manera estás haciendo lo mismo que ya está hecho. Claro, estás poniéndolo, o sea, la idea es neutra, ¿no? Entiendo yo, o es la idea y la realidad es que al final no. A ver, es que neutra como tal tampoco. O sea, yo, para empezar, quiero decir que es que no hay un género neutro. En español tenemos el neutro en pronombres, como en el lo, en el este, en aquello, pero no tenemos un género neutro gramatical. Entonces, esto es importante. Nosotros tenemos género gramatical, masculino y femenino.
para nada relacionado con el sexo del referente. Es decir, yo puedo decir mesa y puedo decir sofá, no hay sexo y no se quejan, ¿vale? Claro. O sea, es que esto en realidad donde reside es en el sexo, y ahí es donde la problemática estalla, en los sustantivos animados que tienen sexo, porque entonces es, ¿me está excluyendo, no me está excluyendo? Entonces, O sea, por ejemplo, las mujeres de esta mesa, ¿os sentís todas representadas cuando se nombra en masculino? Yo totalmente, vamos. O sea, quiero decir, sí, yo estoy a favor del lenguaje inclusivo, pero como hablante que entiende español, yo entiendo que si hablase masculino, hablando de las personas que estamos en la mesa, pues claro, yo estoy en la mesa y yo lo entiendo. Claro. Ha sido muy divertido porque el vídeo que habéis puesto ha acabado diciendo todos tenemos que no sé qué, y todos tenemos... lo he pensado. Claro, o sea, es que esa es la coña, es que la gramática no la puedes cambiar en tu cabeza, es dificilísimo, es como aprender un idioma nuevo. Puedes dejar de decir una palabra, puedes cambiarle el nombre a una cosa, a una persona, a un sentimiento, a lo que sea, pero cambiar la gramática, joder, es como intentar cambiar el motor de un coche sin cambiar la carrocería, es una operación dolorosísima. De hecho, el otro día, en un consultorio que tiene sobre el lenguaje inclusivo a hija puta que estaba yo escuchando en el podcast, le llamaban chicas muy jodidas porque decían, es que yo quiero hablar así con desdoblamientos y no sé qué, y no me sale. Claro que no te sale, es que la gramática está metida en el software, es que eso no te lo quitas ni con agua caliente. Claro, pero es muy difícil, pero Valeria precisamente decía que en Argentina han conseguido hacerlo. Pero también en Argentina han luchado mucho por ello y están mucho menos avanzados que nosotros en el tema. O sea, le acaban de legalizar el aborto. O sea, te quiero decir, ahí hay... Y también te hablo también de un micromundo en el que han trabajado mucho el feminismo. Yo creo que aquí hay más igualdad en general. No hablo del lenguaje, sino del hombre y la mujer. Entonces creo que también, pues hay veces que también cala más en unos países más que en otros. Ahí lo tienen, vamos, pero ni lo piensan. No es por nada, un pequeño detalle además con lo de Le. Si tú empiezas a hablar con él todo el rato, sin coñas, es que parece que estás hablando asturiano. Ah, total. Es que entonces dices, es que suena asturiano. Entonces, claro, hay una identificación rara. De hecho, otra de las propuestas era utilizar la I. Entonces, claro, hablar todo con I casi suena a coña. O sea, parece que estás hablando en una especie de italiano de broma y que perjudica la idea del inclusivo. Si en el inclusivo yo creo que hay ideas muy interesantes. Por una parte, a mí me gustaría también, a lo mejor, salir por otra rama, ¿no? Pero también el inclusivo engloba muchas más cosas que el mero sexismo y el machismo, ¿no? Que eso yo hasta, o sea, mi lado feminista diría, oye, ¿qué pasa? Que es que estábamos en una bronca feminista que no ha terminado y ahora de repente, ahora es toda esta otra movida que nos están llevando por el inclusivo. Donde sí, por supuesto, la presencia y la representación de la mujer se tiene que visualizar y ver, ¿vale? Muy bien, pero es que de repente se está difuminando dentro del inclusivo, que es como una coña, ¿sabes? ¿Qué hay bueno del inclusivo? Cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, el inclusivo entra también el respeto a las minorías de todo tipo. ¿Cómo se llama ahora Vodafone Nueva Zelanda? Ya no es Vodafone Nueva Zelanda, es Vodafone Wararatoa o algo así. ¿Por qué? Porque han dicho los maoríes, dicen, oye, esta es nuestra isla y se va a llamar así. Y Vodafone ha dicho, vale, ha sido inclusivo. Y de esas hay muchas, sí, está muy bien. De hecho, yo solía distinguir entre lenguaje peyorativo en general y lenguaje sexista y machista, que son especificaciones de ese lenguaje inclusivo. Que se pueden hacer cosas, por supuesto. O sea, en los ejemplos, es decir, todos aquellos que, todos los que, pues, ¿y todos quiénes? O quienes hagan tal cosa, ya está, así se puede hacer. Lo de quitar hombre por la palabra, quitar hombre y ponerlo por humano, es que es fácil. O individuos o personas. Claro. Incluso yo como tío también quiero que lo quiten muchas veces, porque a veces lo han quitado de todos sitios, los seres humanos han hecho esto tal cual, y ahora hay que vigilar el cambio climático por la destrucción de la mano del hombre. Y dice, los humanos, ¿Por qué se dan estas burlas de terminar todo? O sea, cuando dices todes, ¿por qué se da una burla? En vez de que se vea como un avance. O sea, a mí no es que no me parece a lo mejor un súper progresismo, pero me parece que, bueno, las palabras no son inocentes y puede ser un avance, ¿no? En un sentido. Claro, con la palabra todes aquí entra un poco... El momento burla. Claro, porque es una palabra nueva y también es una palabra que no... muy marcada ideológicamente. No sé, no es como si yo estuviera diciéndome eso, que pues a todo el mundo le da igual, ¿no? Aquí está muy en relación con el feminismo, con la comunidad LGTB y, claro, tiene una ideología muy fuerte. Entonces, es normal que una palabra nueva que tiene tanta carga ideológica pues cause reticencia al principio.
A mí al principio también me causaba, y yo no lo utilizo siempre. Bueno, y también porque la E es la tercera cosa que llevamos. Primero era la arroba, luego la X, ahora la E. Pues ¿cómo no nos vamos a descojonar? Bueno, y que también ha habido de por medio el asterisco y la barra. Claro, estoy yo con el Nokia y... ¿Crees que realmente, por ejemplo, si se hiciese un avance, o sea, vamos a hablar así como de un futuro ideal, si se hiciese un avance en el lenguaje y se pudiese lograr un consenso inclusivo, desaparecería el sexismo y el machismo? Ni de coña. No, yo sí creo que para que desaparezca el machismo tiene que ver con la educación, o sea, con cómo vamos a educar a la gente que viene, que está llegando, el baby boom del confinamiento. Entonces, no todo el mundo se ha apuntado a eso. Bueno, yo me he apuntado también. Juan eras, ¿no? Choca. Yo, 3 meses la mía. Creo que tiene mucho que ver en cómo eduques tanto al hombre como a la mujer. O lo que sea. Yo no voy a ponerme aquí porque yo respeto totalmente, por supuesto. Entonces creo que tiene mucho que ver con la educación. El lenguaje es una parte, por supuesto, pero hay más importancia en la educación en sí. Entonces creo que es donde tenemos que centrarnos. Yo estoy justo en este debate que no estoy muy a favor del lenguaje inclusivo. O sea, sin más lo que dices tú de las minorías que se sientan también dentro, pero para mí es más importante, por ejemplo, pues centrarnos en la violencia machista. Claro. ¿Sabes? A mí es donde me importa más. Claro. El feminismo esté ahí. O sea, en ayudar a todas esas mujeres que se sienten como una mierda y que ven al hombre aquí y ellas aquí, y en educarles para que cojan autoestima y que se suban y que se empoderen. Eso me parece mucho más importante. Carmen de Burgos, la periodista de principios del siglo XX, ella era la primera que decía esto. Decía, no, primero vamos a la sociedad... Claro, es una pirámide de Maslow de prioridades, ¿no? Y por el camino se puede ir haciendo lo otro. Es decir, que no nos centremos solamente en eso, que es lo otro, ¿no? Ahora, que haya cachondeo, pues hombre, a mí me parece una pasada. Es una manera de denigrar al otro, ¿no? De me voy a reír de ti y tal. Y, hombre, yo creo que no tiene mucho sentido, ¿no? También en su momento el director de la Real Academia dijo que el inclusivo estaba estropeando el español. Dice, yo soy corrector y te juro que por más esfuerzo que hagas no se rompe el español. Sí, pero es que son cuadriculados. Es que no, ahora que se va a estropear el español, pues no, es una exageración. O sea, cachondearse de que hablan con el todo, estar... Pero es que en un discurso tú puedes saludar a la audiencia y decir, bienvenidos todes, y no pasa nada. Pero yo no puedo elaborar un discurso así porque mi gramática, como decía Juan, o sea, mi mecánica no me funciona. Le pueden colocar en algún momento, pero el resto no. En algún momento se puede utilizar alguna palabra, ¿no? Como hizo Irene Montero, lo de la portavoza, ¿no? ¿Qué lo hizo? Por una mera provocación. Sí, sí. Pues ya está, pues muy bien. Si es que a mí tampoco me parece mal, dilo, pero luego los hablantes, si acaban diciendo portavoza como lo de miembros, pues a lo mejor se quedan. Ahora, una piloto que va llevando un avión, tú preguntas, ¿es usted pilota? Sí. Existe. Y puede que te diga, pues sí, por supuesto, o que te mande a paseo. O arquitecta al principio también rascaba, pero ahora arquitecta, jueza. Jueza. De todas formas, yo creo que respecto a lo de que estropea el lenguaje, creo que está muy enfocado a la economía del lenguaje, que al final el fin último del lenguaje es comunicar y que le llegue a la otra persona el mensaje que quieres transmitirla. Entonces, si durante el discurso estás haciendo desdoblamientos continuos, al final el hilo del mensaje se pierde. Y yo creo que además esto está muy infectado por la política, porque al final tú, de alguna manera, bueno, yo estuve repasando algunos discursos de políticos y en las 3 primeras líneas utilizan el desdoblamiento, en la cuarta se le olvida y pasan al masculino genérico. Entonces... Ya, a mí me pasa. Pero en casos tiene sentido, ¿no? Y está bien empleado porque es necesario el desdoblamiento cuando dice, vamos a hablar de los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas de Arabia Saudí. Cuidado, que vamos a hablar de los derechos de uno y los derechos de las otras. O sea, no vamos a hablar de los mismos derechos, ¿no? Que a veces el desdoblamiento tiene sentido. O para dejarlo claro, ¿no? Como lo decías, lo de los niños. Hay una reunión de padres y de madres. Porque es verdad que nuestros hijos los están educando ya con esto, ¿no? Cuando yo le preguntaba a mi niño, ¿y cuántos chicos sois en clase? 8. Dice, pues si sois mucho más. Dice, no, niños 8, niñas tantas. Dice, bueno, vale. Bien, muy bien. Bueno, bien. Pues dice, desde aquí un aplauso a esas aulas. Claro, y no se te... Dios mío, ¿qué está diciendo mi hijo? No, pues dice, bueno, vale, pues te han enseñado esto, muy bien. Oye, Juan, antes de que te vayas con tu niñe, queríamos preguntarte, si es posible y modificable, o sea, si es posible y deseable modificar el habla. Y ya con esto nos despedimos. No, la modificación del habla será un efecto de la transformación de la sociedad
y no otra cosa. Que nada, un besito muy grande por ahí para esa casa y nada, que no vomiten mucho y esas movies que se dicen entre padres o cosas. No sé, es que no sé qué le dice a un padre. Suerte. ¿Lo oís llorar desde ahí? Porque yo lo estoy viendo. Pues me están temblando las piernas, me voy corriendo. ¿Has desarrollado ese instinto? En plan, que respira raro y... Me sale leche por las tetas, prácticamente. Fíjate si soy inclusivo. Qué raro. No lo creo. Besos para la madre especialmente. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Grey Trash. Hoy vamos a hablar del lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo es desigual. Lo utilizan los empresarios, los alumnos, los profesores, los políticos y bueno, un montón de profesiones más. Y tiene que ver con la masculinización del diccionario que prohíbe que ganar dinero, bueno, esto género masculino, los zapatos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no decimos zapatas, no? Bueno, zapatas es que significa otra cosa, pero el hombre mejor que la mujer, eso es así. Y luego hay como muchísimas profesiones, esto es como de cuaderno de inglés, ¿no? Hay todos juntos, el médico, el obrero, las trabajadoras, no, mal, prohibidas. Y luego la UNESCO, donde hay niños, pero a las niñas no se les deja entrar, entonces eso es bastante raro, ¿no? Sí. Y niños azul, niñas rosa, que eso está mal, ¿no? Y gente desnuda. Bueno, Grey Trash en su línea, pues Grey y Trash, o sea, es que no falla esto. Hemos incorporado a nuestro debate, como siempre, pues a la juventud del papo, del falo, de la ñocla, como tú te sientas, acuérdate. Valentín, él es estudiante de Derecho y Ciencias Políticas. Sí. Valentín, tienes así un espejo muy de estudiante de Derecho, te lo tengo que decir. Sí, ríete, que yo también lo he estudiado. Vaya mierda de carrera. Ana María Robles, estudiante de Liberal Arts, que es como se llaman en Inglaterra la filosofía, ¿no? Sí, Liberal es muy Arts. parecido a la filosofía, es muy inglés, básicamente. Oye, qué bien. Escúchame, ¿qué tal allí el momento moqueta? No tenemos moqueta, afortunadamente, así que, bueno, hemos podido superar. Oye, ¿tú cómo ves desde allí el lenguaje inclusivo, Ana María? Pues, a ver, es que es bastante distinto el tema del lenguaje inclusivo porque no hay la diferenciación, ¿no?, de o y a. Y creo que generalmente es más fácil referirse a las personas no binarias, normalmente, porque se utiliza lo de they y them, por ejemplo. Entonces, yo creo que es más fácil acomodar el idioma inglés al tema de la inclusividad y demás. Pero eso no hace que sea imposible en el idioma español, en mi opinión. Valentín, ¿y tú qué piensas del lenguaje inclusivo? ¿Lo crees necesario? Sí, yo creo que es necesario porque, aunque a lo mejor el plural masculino no se usa para excluir a los que no son hombres, pero sí que se ha construido en base a la dominación masculina y cambiar el lenguaje inclusivo, utilizar también el plural femenino, por ejemplo, cuando hay una mayoría de mujeres, usar el todes cuando hablamos de personas no binarias o también lo podemos usar en plural, creo que puede ayudar a fomentar la igualdad, aunque claro, el lenguaje por sí solo no va a hacer una sociedad igualitaria. No, desde luego. ¿En tu grupo de amigos lo utilizáis, por ejemplo? A veces, no siempre. Es que te confunde, como lo que hemos venido diciendo durante todo el debate, que es complejo cambiar un orden gramatical. Sí, es un poco complejo. Estar acostumbrado al todos, todas, introducir una E o escribir con una X, pues no siempre sale, no es natural, en cierta forma. Ana María, una pregunta. Tú, por ejemplo, una de las preguntas que hemos hecho en la tarde de hoy ha sido si bueno, pues las mujeres de aquí de la mesa se sentían incluidas cuando se referían con un genérico masculino pues a ellas, ¿no? En plan de, bueno, todos vosotros, y se les está incluyendo. ¿Tú ahí te sientes excluida? A ver, no es necesariamente es que me sienta excluida, pero a veces, por ejemplo, cuando hay un público principalmente de mujeres, se usa el masculino, entonces tú estás siempre tomando como norma el masculino. Y sí que creo que hay algo problemático en ello. Por ejemplo, yo me acuerdo que antes, bueno, el APA, era la Asociación de Padres, y lo cambiaron al AMPA, a la Asociación de Madres y Padres. Y hubo muchísimo revuelo, pero es que la mayor parte de
de los miembros eran precisamente las madres. Entonces, pues, no sé. ¿Y en tu grupo de amigos habláis en inclusivo? Bueno, yo lo intento. Obviamente creo que es importante pues, hacer ese esfuerzo, no sale natural, pero porque estamos condicionados por pues, el lenguaje, por un sistema que obviamente lo apoya, o bueno, que funcionan de forma complementaria. Pero sí que se intenta poner el esfuerzo también en los grupos de familia, a pesar de los familiares así más viejos. Anda, los grupos de familia de WhatsApp, poco comentado y bastante habitual en vuestros móviles. No había yo caído. ¿Estamos entonces, Ana, tú piensas, preparados como sociedad para un cambio de lenguaje? ¿O crees que es una cosa que se va a quedar en un debate de gameplays? A ver, yo creo que sí, porque salud al lenguaje generalmente, ¿no?, como esta entidad atemporal, como pura, que está ahora siendo contaminada, cuando precisamente el lenguaje lo que hace es cambiar, evolucionar para apoyar nuevas realidades y así es como se nutre el lenguaje, así es como se alimenta y sigue vivo. Entonces es natural que haya cambios y sobre todo si esos cambios son para incluir a ciertas personas que merecen también, yo diría, nuestro respeto y nuestro reconocimiento. Valentín, ¿cómo reacciona la gente, por ejemplo, en vuestro caso, cuando habláis el lenguaje inclusivo? Yo creo que sobre todo a partir de cierta edad se lo pueden tomar un poco a risa, sobre todo en el pueblo, porque de repente cambiar lo que siempre se ha dicho de todos, todas, empezar a hablar todes, nosotres, pues choca un poco. ¿Y qué les dices tú cuando pasa eso? A ver, pues que es una cosa nueva que es necesaria para incluir a todo el mundo, ya está. Pues amén. Oye, Valentín, cariño, y Ana María, muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros y que os lo hayáis pasado muy bien, espero, viendo todo el debate. Aquí no estaba muy a favor del lenguaje inclusivo, te lo tengo que decir, ¿eh? Ya, hemos notado, había ciertos puntos en los que no estaba muy de acuerdo, pero bueno, aún así es muy importante tener estos debates. Sí, es importante. Amén, praise the Lord. Bueno, voy a hacer mi clásica rondita final de conclusiones y pues de cierre por todo lo alto, de esperanzas, de deseos, en torno pues al lenguaje en sí. A ver qué opina la mesa. Valeria, tú dime algo. ¿Tengo que hablar yo? ¿Quieres que empiece por el otro lado? No, perdona, creía que las reflexiones las ibas a hacer tú. Yo no tengo. Vale. Bueno, me ha quedado bastante claro todo. No, me ha parecido muy interesante el debate y creo que todos tenemos nuestra parte de razón. Incluso, o sea, al final lo que estamos de acuerdo es que al final el lenguaje evoluciona y que es un reflejo de la sociedad. Entonces yo creo que mientras vaya evolucionando la sociedad, el lenguaje pues empezará a cambiar. Es verdad que el inclusivo, lo de la E no ha quedado muy claro, pero igual sí que a nivel semántico palabras que tienen una connotación negativa, pues que empiecen a dejar de utilizarlas, pues como zorra y cosas así. Y cambiar cosas como persona, en plan de un hombre, una mujer. Sí, esa pero persona... es un trabajo individual y tenemos que trabajar cada uno pensándolo antes de hablar. O sea, que les vamos a poner más deberes a los chavales, ¿no? Ahora, en las universidades online, en no sé qué, y a trabajar vosotros en vuestros lenguajes. Pues sí, un poquito sí. Sara. Pues a mí con lo que me gustaría terminar es que si esta clase de soluciones surgen, el lenguaje inclusivo, el desdoblamiento, todas las maneras que hay de reducir el machismo o percibido machismo del lenguaje, es porque hay una necesidad, quizá no nuestra, o sí, pero alguien tiene esa necesidad, entonces salen estas formas para satisfacer esa necesidad. Yo creo que con eso yo he terminado. Joder, qué educados son los lingüistas, tío, los odio. Les odio. ¿Lusodio? Lusodio sería... Lusodio. Antonio, eres nuestra leyenda. Vas a empezar a ser el colaborador habitual, ¿sí? ¿eh? Fíjate. Sí. Por bocazas me pasa esto. Por repetidor. Fui repetidor y ya soy repetidor de verdad. No, totalmente, por educado. Es que nos gusta mucho. Bueno, yo barro siempre para mi terreno, para el lenguaje claro. Creo que una de las mayores aspiraciones que tenemos un lingüista que se dedica a que no haya erratas como corrector, sino yo lo que quiero es que haya una comunicación fluida, que cualquiera pueda entender cualquier cosa. A mí lo que más me interesa es el lenguaje claro. Y el lenguaje inclusivo está trayendo cosas muy interesantes, aportaciones muy necesarias. Pero en cuanto el lenguaje inclusivo deja de ser claro, creo que hay un error de sistema. No hay que matarlos, hay que crucificarlos, hay que reírse de ellos, sino que dicen, no, esta parte no está encajando porque no se entiende. Tú puedes hacer algo
perfectamente inclusivo. Pero si un contrato que tiene que leer cualquier persona para que lo pueda leer sin problema y para que no le vayan a estafar, si le empiezas a meter cosas inclusivas y no lo entiende, pues es el mismo error que si pones un lenguaje muy especializado. Creo que si el lenguaje es inclusivo tiende a ser especializado, que solamente entienda una parte de la gente de áreas sociales, nos vamos a perder, nos vamos a separar. Entonces creo que hay que hacer ese esfuerzo porque el lenguaje inclusivo sea claro. Y incluye a todos, todos literal. A todos, claro. Y menos, y sobre todo el sexismo. Es que eso es lo más... Esa es la batalla que está sin resolver todavía, claro. Total. Mar. Creo que debemos evitar estos usos que hemos dicho de zorra, de coñazo, pero sobre todo creo que el sexismo en la lengua está en su nivel pragmático, no lingüístico. O sea, el empeño por cambiar o modificar el género gramatical, distanciándonos del sexo, creo que nos aleja de los problemas reales, como son pues, la desigualdad salarial, la violencia por cuestión de sexo y un largo etcétera. O sea, creo que si pensamos que el sexismo, que el lenguaje es el culpable del sexismo que hay en la sociedad, nos estamos equivocando de enemigo. Así me lo han dicho, es que poco más puedo decir. Change your mind. Y ya sabes, estas cosas. Bueno, que nos quieres seguir como siempre en MySpace, en todas estas redes sociales, ya sabéis, en Desuso, Fotolog, 20. Bueno, pues seguidnos y si no, pues fenomenal también, como siempre. Y, por supuesto, os recibimos en nuestra carpeta de spam que tenemos al efecto para todos los que nos escribís, gameplays@rtve.es. RTV, que yo cada vez que lo pienso digo, madre mía, esto es lo público, me están pagando, ¿sí? Pedro Sánchez y yo cada vez más cerca, puede ser.